Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de las obligaciones fiscales en materia del RFC, la declaración anual, buzón tributario e ISR por salario. Mi nombre es Jennifer Montalvo Solís. El objetivo de esta plática es explicar las principales obligaciones fiscales de los trabajadores y patrones, basado en el Código Fiscal de la Federación, la ley del ISR y demás normatividad. Es importante mencionar que el cumplimiento de las obligaciones fiscales en México es indispensable para que las personas físicas, los trabajadores y los patrones mantengan una situación ante el SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria. Estas obligaciones permiten que la autoridad identifique correctamente a los contribuyentes, controle el pago de impuestos, verifique que las retenciones, declaraciones y avisos se realicen conforme a la ley. Dentro de las obligaciones más importantes se encuentran la inscripción y actualización del RFC, que es el Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de la declaración anual, la habilitación del buzón tributario y el cumplimiento de obligaciones patronales relacionadas con los trabajadores, como la inscripción al RFC, la retención del ISR, el entero del impuesto retenido y el cálculo anual del ISR. Entonces, el objetivo de este video pues, es analizar dichas obligaciones desde un enfoque fiscal, normativo, considerando principalmente el Código Fiscal de la Federación, la ley del ISR, sus reglamentos, la resolución miscelánea fiscal vigente y demás disposiciones aplicables. La normatividad general aplicable es conforme al marco jurídico que regula las obligaciones fiscales. En México se encuentra integrado principalmente por las siguientes disposiciones. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31, fracción cuarta, el Código Fiscal de la Federación, el Reglamento del Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto del ISR, el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, las reglas y guías publicadas por el Servicio del SAT. La Constitución establece la obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. A partir de este principio se derivan las obligaciones fiscales específicas reguladas por las leyes fiscales. Como primer punto son las obligaciones en inscripción al RFC y la actualización de sus datos. El Registro Federal de Contribuyentes, que es el RFC, es el medio de identificación fiscal que utiliza el SAT para registrar a las personas físicas y morales que realizan actividades económicas o que tienen obligaciones fiscales. Las personas físicas deben inscribirse al RFC cuando realizan actividades económicas, obtienen ingresos, prestan servicios, reciben salarios, tienen actividades empresariales, profesionales de arrendamiento o cualquier otro ingreso sujeto al pago de contribuciones. En el caso de los trabajadores asalariados, estos también deben contar con RFC, ya que el patrón los utiliza para utilizar los comprobantes fiscales digitales, que son los recibos de nómina, y para reportar las retenciones del ISR. Entre las principales obligaciones relacionadas con inscripción y actualización en el RFC se encuentra inscribirse al RFC cuando se inicia una actividad económica o se obtengan ingresos sujetos a impuestos. Proporcionar datos correctos como nombre, CURP, domicilio fiscal, actividad económica, régimen fiscal y obligaciones fiscales. Mantener actualizada la información registrada ante el SAT. Presentar aviso de cambio de domicilio fiscal. Actualizar actividades económicas cuando cambie la actividad principal. Presentar aviso de aumento o disminución de obligaciones fiscales. Presentar aviso de suspensión de actividades cuando se deje de realizar alguna actividad económica. Presentar aviso de reanudación de actividades cuando se vuelva a operar. Corregir datos cuando existe algún error en el RFC, en el nombre del CURP o el domicilio. Y conservar actualizada la constancia de situación. La actualización del RFC es importantísima, porque de ella dependen las obligaciones fiscales asignadas a cada contribuyente. Si una persona cambia de domicilio, actividad o régimen fiscal y no lo informa en SAT, puede recibir requerimientos, multas o tener problemas para emitir facturas y comprobar sus ingresos. La normatividad aplicable en este punto
es la Constitución Política, en el artículo 31, fracción cuarta, el Código Fiscal de la Federación, el artículo 27, el artículo 29, y el reglamento del Código Fiscal de la Federación, artículos relativos a inscripción y avisos a la. ¿Cuáles son los casos en los cuales está obligado a realizar la declaración? Bueno, la declaración anual es una obligación fiscal para todos, mediante la cual las personas físicas informan al SAT los ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal, las deducciones personales, las retenciones realizadas y el impuesto anual determinado. En el caso de los trabajadores asalariados, no todos están obligados a presentar declaración anual. Sin embargo, sí deben hacerlo cuando se actualicen ciertos supuestos establecidos en la ley del ISR. Entonces, ¿quiénes están obligados a presentar su declaración? En este caso son los trabajadores que tuvieron ingresos mayores a 400,000 pesos. Dejaron de prestar servicios antes del 31 de diciembre. Trabajaron para 2 o más patrones durante el mismo ejercicio fiscal. O tuvieron ingresos por salarios de fuente extranjera. Recibieron ingresos de personas no obligadas a efectuar retenciones como embajadas u organismos internacionales. Obtuvieron otros ingresos, además de salarios como honorarios, arrendamientos, actividad empresarial, intereses, dividendo, premios o enajenación de bienes. Comunicaron por escrito al patrón que presentarán su declaración anual por cuenta propia. Recibieron ingresos por jubilación, pensión, indemnización o separación laboral en determinados casos. Tuvieron saldo a cargo derivado de ingresos acumulables no considerados por el patrón. También están obligadas a presentar declaración anual las personas físicas que tributan bajo regímenes como actividad empresarial, servicios profesionales, arrendamiento, plataformas digitales, intereses, dividendos o enajenación de bienes, cuando la ley así lo establece. La declaración anual de personas físicas se presenta normalmente durante el mes de abril del año siguiente al ejercicio fiscal declarado. Por ejemplo, la declaración del ejercicio 2025 se presentó el pasado abril de 2020. La normatividad aplicable a este punto es la ley del ISR, el artículo 90, el artículo 97, el artículo 98, fracción 2 y el artículo 150, así como el Código Fiscal de la Federación, los artículos 31 y 32. La resolución miscelánea fiscal vigente, de lo que habla de las reglas aplicables a la presentación de declaraciones. Aunque algunas personas físicas no estén obligadas a presentar declaración anual, en ciertos casos es recomendable hacerlo, especialmente cuando pueden aplicar deducciones personales y obtener saldo a favor. Se recomienda presentar la declaración anual cuando el trabajador tuvo deducciones personales durante el ejercicio fiscal, pagó honorarios médicos, dentales, psicológicos o de nutrición, pagó gastos hospitalarios, compró lentes ópticos graduados, pagó colegiaturas dentro de los límites autorizados, porque eso está topado, pagó transporte escolar obligatorio, que de igual forma está topado, realizó aportaciones voluntarias del ahorro para el retiro, pagó intereses reales por crédito hipotecario, pagó primas de seguros de gastos médicos, tuvo gastos funerarios deducibles, desea solicitar devolución a saldo de favor, quiere revisar que sus patrones hayan timbrado correctamente los recibos de nómina, desea verificar si las retenciones del ISR fueron correctas, quiere mantener control y orden sobre sus situación fiscal. Presentar la declaración anual puede ser conveniente porque permite al contribuyente disminuir la base gravable mediante deducciones personales. Si durante el año el patrón retuvo ISR en exceso, el contribuyente puede solicitar la devolución de este saldo a favor. Sin embargo, es importante revisar que las deducciones cumplan con los requisitos fiscales, como estar pagadas mediante medios electrónicos y autorizados y contar con un CFDI válido. Si pagan en efectivo, estos gastos se vuelven inmediatamente no deducibles. El siguiente punto son las obligaciones en materia del buzón tributario. El buzón tributario es un sistema de comunicación electrónico ubicado en el portal del SAT. A través de este medio, la autoridad fiscal puede notificar actos administrativos, enviar avisos, requerimientos, resoluciones y comunicados oficiales a los contribuyentes. Las personas físicas y morales inscritas en el RFC
tienen asignado un buzón tributario. Para que éste quede habilitado correctamente, el contribuyente debe registrar y confirmar sus medios de contacto. Las principales obligaciones en materia del buzón tributario son: 1. Habilitar el buzón tributario. Registrar un correo y un número telefónico de celular. Confirmar los medios de contacto dentro del plazo establecido. Mantener actualizados los medios de contacto. Revisar periódicamente el buzón tributario. Atender notificaciones, avisos y requerimientos enviados por el SAT. Conservar evidencia de las notificaciones recibidas y respuestas enviadas, cumplir en tiempo los plazos derivados de los actos notificados y evitar omitir la actualización de los medios de contacto, ya que puede generar infracciones y multas. El buzón tributario tiene efectos legales porque las notificaciones realizadas a través de este medio se consideran válidas. Por ello, si el contribuyente no revisa su buzón, puede perder plazos para contestar requerimientos, presentar aclaraciones o cumplir obligaciones. La normatividad aplicable a este punto es el Código Fiscal de la Federación, el artículo 17K, el artículo 134, los artículos 86C y 86C, la resolución miscelánea fiscal vigente de las reglas relativas al buzón tributario y las reglas del SAT sobre habilitación y actualización de medios de contacto. El siguiente punto son las obligaciones fiscales del patrón. El patrón tiene obligaciones fiscales específicas porque actúa como retenedor del ISR de sus trabajadores. Esto significa que al pagar salarios debe calcular el impuesto correspondiente, retenerlo y enterarlo al SAT. Además, el patrón debe emitir comprobantes fiscales de nómina, inscribir a sus trabajadores al RFC cuando corresponda y realizar el cálculo anual del ISR en los casos previstos por la ley. Entre las principales obligaciones fiscales del patrón se encuentra: inscribirse al RFC como patrón, solicitar a los trabajadores la información necesaria para identificarlos fiscalmente, inscribir al RFC a los trabajadores que no estén registrados, verificar que el RFC de los trabajadores sea correcto, expedir CFDI de nómina por los pagos realizados, calcular correctamente el ISR por salario, retener el ISR correspondiente al trabajador, enterar al SAT las retenciones efectuadas, presentar declaraciones mensuales de retención, realizar el cálculo anual del ISR cuando corresponda, entregar comprobantes fiscales que reflejen ingresos y retenciones, conservar documentación fiscal, laboral y contable, cumplir con obligaciones de la Seguridad Social ante el IMSS y ante el Infonavit, llevar controles de nómina, asistencia, contratos y pagos, atender requerimientos de la autoridad fiscal. El cumplimiento de estas obligaciones puede generar multas, recargos, actualizaciones, problemas de deducibilidad de la nómina y responsabilidades fiscales para el patrón. La normatividad aplicable a este punto es el Código Fiscal de la Federación, el artículo 27 y 29, la Ley del Impuesto sobre la Renta, los artículos 96, 97, 98 y 99, la Ley Federal del Trabajo, los artículos 132 y 804, la Ley del Seguro Social, el artículo 15, la Ley del Infonavit, las disposiciones relativas a obligaciones patronales y la resolución miscelánea fiscal vigente de las reglas sobre el CFDI de nómina. Obligaciones en materia de instrucción a la RFC de los trabajadores. Los trabajadores que reciben ingresos por salarios deben estar inscritos en el RFC. Si el trabajador ya cuenta con el RFC, debe proporcionarlo a su patrón. Si no cuenta con él, el patrón tiene la obligación de solicitar su inscripción ante el SAT cuando proceda. El siguiente punto son las obligaciones en materia de retenciones de ISR por salarios y enteros. Cuando un patrón paga salarios, está obligado a calcular el ISR correspondiente conforme a la tarifa establecida en la ley del impuesto sobre la renta. Posteriormente, debe retener dicho impuesto al trabajador y enterarlo al SAT. La retención de ISR por salarios funciona como un pago provisional a cuenta del impuesto anual del trabajador. Esto significa que durante el año el patrón retiene mensualmente el impuesto y al finalizar el ejercicio se determine si el ISR retenido fue correcto.
Las principales obligaciones del patrón en materia de retenciones son identificar los ingresos grabados y exentos del trabajador, calcular el ISR conforme a la tarifa aplicable, aplicar subsidio para el empleo cuando proceda, retener el ISR en el momento del pago del salario, enterar el ISR retenido al SAT, presentar declaraciones mensuales de retenciones, expedir los FDI de nómina con el detalle de percepciones, deducciones y retenciones, conservar papeles de trabajo del cálculo de nómina, corregir diferencias cuando existan errores, enterar las retenciones dentro del plazo legal. El entero de las retenciones debe realizarse por regla general a más tardar el día 17 del mes siguiente del periodo en que se realizó la retención. Si el patrón retiene ISR y no lo entera al SAT, puede incurrir a infracciones fiscales gravables, ya que se trata de impuestos retenidos a terceros. La normatividad para este punto es la ley del ISR, el artículo 96 y el artículo 99. El Código Fiscal de la Federación, el artículo 6, 20 y 29. Y la resolución miscelánea fiscal vigente de las reglas sobre CFDI de nómina y entero de retención. Las obligaciones en materia de realización del cálculo anual del CFDI, del ISR de los trabajadores, es el procedimiento mediante el cual el patrón determina el impuesto anual correspondiente a los ingresos por salarios pagados durante el ejercicio. El patrón debe realizar este cálculo cuando el trabajador prestó servicios durante el ejercicio y no se encuentra obligado a presentar declaración anual por cuenta propia. Para efectuar el cálculo anual, el patrón debe sumar los ingresos grabados obtenidos por el trabajador durante el año, identificar ingresos exentos conforme a la ley del ISR, aplicar la tarifa anual del impuesto, comparar el ISR anual causado contra las efectuadas, determinar si existe diferencia a cargo o saldo a favor, retener al trabajador las diferencias a cargo, compensar saldos a favor contra retenciones posteriores cuando proceda, reflejar correctamente la información en los FDI de nómina, enterar al SAT las diferencias correspondientes y conservar los papeles de trabajo del cálculo anual. El patrón no debe realizar el cálculo anual cuando el trabajador obtuvo ingresos anuales por salarios superiores a 400,000 pesos, trabajó para 2 o más patrones durante el ejercicio, comunicó por escrito que presentará la declaración anual por cuenta propia, dejó de prestar servicios antes del 31 de diciembre, obtuvo ingresos de fuente extranjera, recibió ingresos de personas no obligadas a retener, obtuvo ingresos distintos a salario. La normatividad para este punto es la ley del ISR, el artículo 97-98, el reglamento de la ISR y la resolución miscelánea fiscal vigente de las reglas relacionadas con CFDI de nómina y cálculo. Como conclusión, las obligaciones fiscales relacionadas con el RFC, la declaración anual, el buzón tributario y el ISR por salarios son esenciales para mantener una correcta relación entre contribuyentes, trabajadores, patrones y autoridad fiscal. La inscripción y actualización en el RFC permite identificar adecuadamente a las personas físicas y morales. La declaración anual permite informar los ingresos y determinar el impuesto correspondiente. El buzón tributario funciona como medio oficial de comunicación con el SAT y las obligaciones patronales garantizan que las retenciones de ISR por salarios sean calculadas, retenidas y enteradas conforme a la ley. Para los trabajadores, cumplir con estas obligaciones permite revisar sus ingresos, aplicar deducciones personales, corregir inconsistencias y en algunos casos obtener saldo a favor. Para los patrones, el cumplimiento fiscal es indispensable para evitar multas, conservar la deducibilidad de la nómina y cumplir correctamente con su papel de retenedores de impuestos. El cumplimiento fiscal no debe entenderse únicamente como una obligación legal, sino como una práctica de orden, responsabilidad y transparencia que contribuye al correcto funcionamiento al sistema tributario mexicano. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos para la próxima ocasión. Hasta luego.